La lectura bíblica está en el Salmo número 11. El Salmo 11 dice de la siguiente manera: En el Señor hallo refugio. ¿Cómo pues se atreven a decirme, huye al monte como las aves? Vean cómo tensan sus arcos los malvados, preparan las flechas sobre la cuerda para disparar desde las sombras contra los rectos de corazón. Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono, y atentamente observa al ser humano. Con sus propios ojos lo examina. El Señor examina a justos y a malvados, y aborrece a los que aman la violencia. Hará llover sobre los malvados ardientes brasas y candente azufre. Un viento abrasador será su suerte. Justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Este Salmo 11 que escribió David fue un salmo que hizo cuando pasaba por tiempos difíciles. Mira cómo desde el principio del Salmo notamos que David estaba pasando por dificultades siendo el rey de Israel. Recuerda que David es el rey de Israel y él estaba en su palacio. El Salmo comienza diciendo que sus consejeros le decían que huyera, huye al monte. Aquí encontramos entonces un escenario de miedo, de pánico. En el versículo 12 habla de los enemigos que están listos para atacar a David. Y luego en el versículo 3 dice que en ese tiempo los fundamentos estaban siendo destruidos. Esta frase que dice, cuando los fundamentos son destruidos, se refiere a que el orden social estaba siendo sacudido. David estaba en peligro de vivir en medio de un desorden económico, un desorden social. El país que él estaba gobernando estaba siendo amenazado por los enemigos. Todas estas cosas estaba viviendo David aquí. Y tal vez de alguna manera nos sintamos identificados con él, aunque aquí para nosotros se trata de otra clase de enemigos. Pero de repente notamos en el Salmo 11 que algo cambia a partir del versículo 4. Algo totalmente diferente. Otro tema. Y es aquí donde el Salmo nos enseña a enfocarnos en tiempos difíciles. Cuando hablo de enfocarnos, me refiero a poner nuestra mente fija en esto y no en algo más. O otra manera de decirlo, 3 maneras de ver los tiempos difíciles, 3 enfoques para tiempos difíciles. Primero, Dios gobierna desde su trono. Te decía que el versículo 4, el Salmo, cambia completamente el tema de los primeros 3 versículos, 1 al 3. Después de mencionar acerca del miedo, asuntos acerca del miedo, de pánico, el versículo 4 dice, el Señor está en su santo templo, en los cielos tiene el Señor su trono. Es muy normal que pensemos que nosotros somos los que tenemos el control de todas las cosas que suceden en la vida. Los hombres y mujeres piensan que este mundo, sus políticas, sus agendas, sus programas, son los que llevan el control de todos los acontecimientos de la vida personal y pública. Yo muchas veces lucho con esto de confiar en mi propia agenda. Creemos que nosotros llevamos el control de las cosas. Si en la experiencia de David, en ese tiempo, él hubiera pensado de la misma manera que son los hombres los que pueden llevar el control de todo lo que sucede en una nación o en una familia o en una persona, David estaría totalmente desesperado. Pero David no tiene ese enfoque. Porque David en el versículo 4 dice que Dios está gobernando desde su trono en el cielo. Esto es lo primero que debes enfocar. Y enfocar bien. Dejar de creer y de pensar que tú o alguien más puede tener el control de todas las cosas que están sucediendo. Tu enfoque correcto debe ser, en el cielo Dios está sentado en su trono. Y Dios controla todo desde su trono. Esta figura, el trono, en la Biblia representa el centro del universo, representa el centro de todo significado.
el corazón de la historia humana. ¿Y quién es el que tiene el control de todas estas cosas? Dios mismo. Es por eso que el texto termina diciendo, y atentamente observa el ser humano, con sus propios ojos lo examina, como diciendo que Dios lo sabe todo y lo controla todo. Entonces, si tú te preguntas, ¿por qué están sucediendo estas cosas en el mundo? ¿Por qué esta pandemia que nos ha llegado? ¿Por qué en estos tiempos? La respuesta es que tú no lo puedes saber ni puedes controlar nada. Lo único que puedes saber es que Dios está en su trono y que Él desde allí lo gobierna y lo controla todo. Este es el primer enfoque para los tiempos difíciles. No te desenfoques. El segundo enfoque es, toma la dificultad como una prueba. Seguimos leyendo el Salmo 11 y ahora en el versículo 5 dice David, el Señor examina a justos y a malvados y aborrece a los que aman la violencia. En otra versión de la Biblia dice, Dios prueba al justo. Este es el segundo enfoque que debes tener en los tiempos difíciles. Toma las dificultades como una prueba de tu fe en Dios. Entonces, date cuenta que no se trata de saber solo que Dios está gobernando desde su trono, es algo externo a ti, y que entonces esto no tiene nada que ver contigo. No es así, sino que debes saber que también Dios quiere tratar contigo, en lo interno, en tu corazón, para que aprendas algo en relación a Él. Y es que aprendas esto, que Dios permite estas cosas para probar tu fe en Él. Hay una historia en la Biblia acerca de un hombre llamado Job. Esta historia dice que Job, aun siendo un hombre recto, intachable, que temía a Dios, que vivía apartado del mal, pasó por tiempos difíciles en un tiempo de su vida. Job perdió sus riquezas, sus bienes, perdió a sus hijos y también perdió su salud. Pero detrás de todo este escenario difícil en la vida de Job, se había dado un diálogo en el cielo entre Dios y Satanás, que precisamente ese diálogo que se dio lugar en el cielo fue acerca de una prueba de fe de Job en Dios. Porque lo que Satanás le dijo, cuando leemos el libro de Job, el capítulo 1, lo que Satanás le dijo a Dios fue en Job 1:9, Job te honra porque tú le das tu protección y tu bendición. Y después en Job 1:11 también le dice a Dios, pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Y fue así como Dios permitió que Job fuera probado en su fe. Y Job al final pasó la prueba y nunca negó a Dios. En Job 1:22, al final del capítulo 1 de Job, dice, a pesar de todo esto, Job no pecó ni le echó la culpa a Dios. La prueba de Dios entonces consiste para ti en esto. Dios te está diciendo, solo confía en mí, que sea yo tu seguridad, que ninguna otra cosa lo sea, no te apoyes en nada más. Dios es tu descanso. No te desenfoques en esta segunda cuestión, sino ve también las cosas de esta manera. Toma las dificultades como una prueba de tu fe en Dios. Y en tercer lugar, busca el rostro de Dios. Mira cómo termina el Salmo 11, la última frase. Por eso los íntegros contemplarán su rostro. Mirar o contemplar el rostro de Dios es estar en una comunión con Dios o en una relación muy cercana con Dios. Contemplar su rostro significa saber acerca de la realidad de la presencia de Dios en tu vida. David sabía que si buscaba a Dios, si estaba atento a Dios y estaba cerca de Dios, él podía estar bien enfocado en su mente, en su corazón, cuando todos los demás a su alrededor deseaban huir, pero él estaba confiado en Dios. Es por eso que en el versículo 4 David dice que el Señor está en su santo templo.
porque era en el templo donde David podía tener una comunión y una relación íntima con Dios. Era en el templo donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios por causa de los pecados del pueblo, para que David y también toda la gente que se acercaban a Dios pudieran tener acceso a la presencia de Dios. David sabe esto, y por esta razón en medio del Salmo 11 exclama: el Señor está en su santo templo. Como diciendo, como ya sé que Dios está en su santo templo, lo buscaré, me presentaré delante de Él, y de esta manera, contemplando su rostro, hallaré alivio, aun cuando los fundamentos estén siendo destruidos. Hay una historia de Jesús en el Evangelio de Juan, cuando un día Jesús fue al templo, porque la gente lo había convertido en una casa de mercaderes, de mercadería, vendiendo las cosas. Y allí en esa ocasión, Jesús les dijo en Juan 2:19, destruyan este templo, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y en el versículo 21 de Juan 2 dice, pero el templo al que se refería era su propio cuerpo. Lo que Jesús nos mostró aquí con estas palabras es que Él es el templo, por medio del cual tú puedes contemplar el rostro de Dios. A través de Jesús, por medio de la fe en Jesús, tú puedes vivir la realidad de la presencia de Dios en ti. Porque Jesús no solo fue el templo, sino también fue el gran sacerdote que fue a la cruz para ofrecerse a sí mismo y perdonar todos tus pecados. Solo a través de Jesús puedes contemplar el rostro de Dios y estar ante su presencia. Así que en este tercer enfoque es busca a Dios, enfoca en Dios. Solo de esta manera, cuando estés mirando a Dios en tu corazón, con la oración, con la lectura de su palabra, no vas a huir espantado, sino como David vas a tener paz. Ora conmigo esta oración. Señor, cuando mucha gente hoy también dice, huye, yo no tendré miedo, porque sé que tú estás en tu trono. Pero tal vez en estos días mi corazón no lo tiene muy claro. Por eso te pido que al buscarte, al contemplar tu rostro, tú trates con mi corazón y pueda ver tu rostro, Señor, y así amarte siempre para no tener nunca más temor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.